Muy buenos días a todos. Alejandra Méndez será la moderadora de este evento y le cedemos la palabra para que nos introduzca. Muy buenos días a todos. Todavía no son las 9 de la mañana. Estamos esperando a que den las 9 de la mañana para dar inicio a el seminario. Esto por respeto a las personas que se ingresaron en la liga donde decía el horario que era a las 9 de la mañana. Entonces, esperaremos unos minutos, por favor, para empezar en punto de las 9 de la mañana. Doctora, ¿le gustaría decir algunas palabras? Sí, cómo no. Esta es la primera vez que organizamos en México un seminario de esta índole, de manera que lo que aquí suceda servirá de referencia para muchos otros municipios, muchas otras entidades en el país, y por ello quisiera yo agradecer ampliamente a todos aquellos y aquellas que han contribuido a que estemos reunidos el día de hoy. En particular, agradezco a la Universidad Politécnica de Suchate el que haya sido una de las sedes para la transmisión, y a todas las autoridades gubernamentales, universitarias y participantes de los diferentes sectores sociales que han hecho posible que esto suceda. Así es que empecemos, como dice Alejandra, puntualmente, porque hemos preparado todo de manera a seguir un orden, una metodología, una forma de comunicarnos y de abrir un diálogo con todos aquellos que quieran participar en este proceso encaminado, en el caso de Chiapas, a tener una entidad federativa que adopte la economía circular con un enfoque inclusivo, y de veras que el temario que se escogió para este primer seminario va a ser de particular interés, no solo para el Estado, sino para el resto del país y posiblemente fuera de él. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su introducción. Entonces, esperaremos unos minutitos para empezar el seminario. Bienvenidos. Acá está. Antes de iniciar, quiero decirles que quedará grabada toda esta sesión y los temas y sus presentaciones estarán disponibles para que los consulten posteriormente. Pues ahora sí, muy buenos días. Son las 9 de la mañana, 9:01. Damos inicio formal a la parte de las presentaciones. Ya iniciamos con la universidad.
Entonces, les voy a dar unas palabras en este momento. Los integrantes de la Red por un Chiapas Circular e Incluyente, les damos la más cordial bienvenida a este primer seminario en el que se busca abrir un diálogo sobre la importancia de impulsar en Chiapas la economía circular, comunitaria, regenerativa, social y solidaria con un enfoque territorial. En la primera parte del seminario se someterá a la consideración de la audiencia 6 temas sobre cómo varios de los integrantes de la red abordarán y promueven la economía circular desde diversas perspectivas. Mientras que en la segunda se realizarán una encuesta después de que terminemos una encuesta y que es una encuesta muy pequeña y pasaremos a estar directamente en las sedes. Ustedes tendrán actividades en las sedes después de algunas preguntas, en el que se abrirá el diálogo e intercambio de ideas, opiniones y propuestas al respecto. Así, sin mayor preámbulo, se da inicio al seminario con la primera de las 6 pláticas que se expondrán. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Sí se logra ver? Todavía no. Nuestra primera plática, modelo de la economía circular que promueve la Fundación Cristina Cortinas, con la doctora Cristina Cortinas, la presidenta de la fundación. Adelante, doctora. Muchas gracias. El propósito de esta presentación, como lo indica la siguiente lámina, es justamente el dar a conocer cómo ha surgido esta red por un Chiapas circular e inclusivo, por lo cual mencionaremos algunos antecedentes y cómo se inserta esta iniciativa dentro de las iniciativas que están teniendo lugar en todo el país para que los diferentes estados transiten hacia una economía circular. Como veremos en la siguiente imagen, tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto para evitar la basura plástica marina, que fue apoyado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y fue el primer paso para impulsar la economía circular en Chiapa de Corzo en 2023. En ese proyecto participaron diferentes organizaciones ciudadanas y los funcionarios municipales en un ejercicio que se conoce como Ciencia Ciudadana, a partir del cual recorrieron las calles de esa ciudad para identificar y fotografiar en el lugar donde se encontraban abandonados residuos plásticos y de otro tipo que finalmente son arrastrados hacia el río Grijalba y desde ahí hacia el mar. De ese ejercicio surgió un plan de acción para hacer frente a este problema y como veremos en la siguiente imagen, se creó a ese propósito para poner en práctica ese plan una red intersectorial por un Chiapa de Corzo y un mar sin basuras en noviembre de 2023 y en esa fotografía aparece Humberto Pulido, aparecemos Alejandra y yo misma y aparecen otros integrantes de la actual red por un Chiapas circular e inclusivo. La siguiente, por favor. La economía circular que queremos tener en
la entidad es una economía circular que nos brinda la oportunidad de aprovechar y valorizar los materiales biológicos, así como los técnicos y reciclables que constituyen a los residuos, de manera que en cada una de las fases de su ciclo de vida puedan ser recuperados y aprovechados para que tengan una larga vida y no se transformen en residuos. A este modelo, como se indica en la imagen, se le conoce como de alas de mariposa, porque de un lado tenemos todo lo que sucede con el ciclo de vida de los materiales biológicos y en el otro de los materiales reciclables. La que sigue, por favor. Y entonces lo que nos queda claro es que en México en general, la mayor parte de los residuos que estamos generando, como lo indica la imagen, son residuos orgánicos, biodegradables, y alrededor del 35 o incluso más por ciento son residuos que son potencialmente reciclables o valorizables, de manera que no deberíamos estar enviando a disposición final no más del 20% de los residuos. Y aunque esto puede variar de una entidad federativa a otra y de un municipio a otro, es realmente el mismo tipo de distribución. Y eso nos los muestra la imagen siguiente de un estudio que se realizó en un municipio chiapaneco, Berriozábal, y vean ustedes cómo cerca del 55% de los residuos son residuos biológicos o bioresiduos, y el resto, alrededor del 30%, son residuos de papel y cartón, de plásticos, de vidrio, de metales ferrosos y no ferrosos que son susceptibles de reciclaje, de manera que no queda más que alrededor del 21% que para disposición final. Fíjense ustedes que entonces los residuos no son solo un problema, sino una oportunidad para generar, como ya se ha dicho desde el inicio de esta sesión, una fuente de ingresos y de empleos y bajos en emisiones de carbono. La que sigue, por favor. En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que nos rige, justamente identifica que los residuos son materiales o productos que derivan del consumo y de la producción y que están compuestos de esos dos tipos de materiales, materiales biológicos y materiales potencialmente reciclables. Y la imagen del iceberg lo que nos muestra en la punta es que los residuos derivados del consumo, los residuos sólidos urbanos de competencia municipal, constituyen justamente la punta de ese iceberg, pero debajo de él, en la primera fracción, se encuentran todos los residuos generados de la manufactura, del comercio, de la prestación de servicios y de los procesos de construcción. Y en el fondo se encuentran los que derivan de las actividades extractivas, mineras, petroleras, además de agrícolas, forestales, pesqueras, etcétera. De manera que a estos residuos que se les conoce como de manejo especial, cuando no son peligrosos, los que son generados por grandes generadores de sólidos urbanos o de procesos productivos son residuos de manejo especial cuya gestión está a cargo de las autoridades estatales, mientras que los mineros y petroleros, así como los peligrosos, son responsabilidad de la autoridad federal. La que sigue, por favor. Lo que nos muestra esta imagen es que el modelo que nuestra fundación y nuestra red por un Chiapa de Corzo circular e inclusivo busca desarrollar es un modelo de economía circular comunitaria que se centra en las personas y en su bienestar, así como en la conservación y regeneración de los recursos naturales y en la productividad y eficiencia ecológica del sector productivo. Y todo ello para lograr una economía eficiente en el uso de los recursos, de baja emisión de carbono e incluyente, a fin de contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible con un enfoque territorial y acorde con los principios de la economía social y solidaria. Entonces, en la siguiente, lo que mostramos es la síntesis de todo esto que les he dicho
en donde el modelo que queremos que opere es un modelo de gobernanza sin desperdicio de recursos, donde toda la sociedad esté orientada hacia el ciclo de vida de los materiales, con el concurso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en donde protejamos la salud humana y la de los ecosistemas, vinculemos las políticas de los tres órdenes de gobierno y sus programas y ordenamientos jurídicos, y todo ello a través de procesos que requieren la creación, el fortalecimiento de procesos productivos ecoeficientes, y se requiere para ello el contar con personal entrenado, especializado, certificada sus competencias laborales. Y de ahí, pues, la importancia de la participación de las instituciones educativas, como las que están representadas en este seminario, y de manera que solamente aquellos residuos que no podamos aprovechar se puedan destinar a disposición final. Y para ello requerimos el fortalecimiento de los servicios municipales y la reducción de los residuos, su separación en la fuente, su recolección selectiva, etcétera, para cerrar su ciclo de vida. La que sigue, por favor, y ya para terminar, vean ustedes que nuestra Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos nos permite desde ahora el tránsito hacia una economía circular. No detallo en qué consiste todo el sistema, pero digamos que la fase de prevención es esa en donde todos nosotros, que de acuerdo con la ley y como consumidores somos generadores de residuos, podemos tomar la decisión de evitar de que se lleven a disposición final a través de estas prácticas de reparación, de renovación, de remanufactura, de reciclaje, compostaje, etcétera, y todo a través de la educación ambiental comunitaria que nos oriente de cómo lograrlo. Y ya la gestión integral de los residuos, que aparece desde la segunda columna en adelante, pues simplemente está basada en que aún en su fase de residuos se pueden aprovechar prácticamente todos, de manera que solamente una minoría iría a disposición final, mientras no podamos aprovecharlos. La que sigue, por favor. Y termino entonces diciéndoles que la ley y el reglamento de residuos sólidos para el estado de Chiapas y sus municipios es la brújula para impulsar la economía circular local y regional, porque justamente su objeto es la prevención de la generación, el aprovechamiento del valor y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como mitigar la contaminación por plásticos que constituye un problema ambiental que amenaza la biodiversidad y que se encuentran en ríos y playas. Entonces, la separación de los residuos deberá realizarse en estos tres grupos, que serían los residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios, pero los grandes generadores que generan 10 o más toneladas al año, que no es más de 25 kilos por día, están obligados a establecer un plan de manejo con este enfoque que ya hemos venido diciendo, en donde mantendremos en la arena económica, tanto como sea posible, materiales biológicos y reciclables. Y termino diciendo que en esa ley y en ese reglamento está estipulado que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado tendrá un órgano de consulta técnico-académico de carácter honorífico a fin de contar con la opinión de expertos respecto a las estrategias para el manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en la entidad y en relación con la infraestructura que se requiere desarrollar y del cual formarán parte de este órgano de consulta la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas, la Universidad Politécnica de Chiapas, el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y el Colegio de la Frontera Sur, pero igualmente otros organismos educativos e instituciones educativas tendrán un papel relevante en esto. Así es que vamos en el sentido correcto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. En este momento vamos a pasar con la segunda ponencia. Permítame, voy a compartir pantalla nuevamente.
Nuestra siguiente ponente, la licenciada Paola Bardajos Palacios, con el tema mitigación de desperdicio de alimentos y el turismo responsable. Bienvenida. Gracias, buenos días a todos, por aquí, bueno, veo muchas salas abiertas y bueno, pues eso nos da gusto, pensamos que íbamos a tener tantísimo impacto y la verdad es que nos da muchísimo gusto pese a las incomodidades, ¿no? Que suceden. Lo decíamos ayer, es la primera vez que vamos a hacer y bueno, pues creo que está saliendo de manera, maravillosa. Bueno, nos dice que no sé. Ah, bueno, aquí ya también yo estoy en línea. Bueno, pues precisamente nosotros en la cocina de la tía en Chiapo de Corzo, pues empezamos a trabajar este proyecto de la mano de la doctora Cristina Cortinas y la motivación nos llevó a generar, pues no nada más un modelo de negocio que satisfaciera las necesidades del turismo, sino que también dejara una huella memorable, una huella de impacto positivo en esto que es el maravilloso estado de Chiapas y toda su gente que visita. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar un poco y de saber de qué manera podíamos involucrarnos en esta tendencia sobre la economía circular desde un sector tan importante como lo es el turismo sustentable y que da mucha economía a Chiapas. Y bueno, pues descubrimos que no nada más Chiapas, sino México en general, pues se desperdicia más del 34% de los alimentos que están produciéndose o que ya se producieron. Y bueno, pues a final de cuentas terminan en la basura, terminan en vertederos a cielo abierto y esto genera una contaminación impresionante. Pero no termina ahí. Bueno, pues el sector restaurantero y turístico pues es gran parte importante porque es el que concentra el 28% de este 34% total de desperdicios. Entonces, bueno, pues tenemos un gran compromiso y una gran obligación el trabajar con el desperdicio. Y bueno, pues estudios que se han hecho, encuestas y demás datos que se tienen, pues Chiapas de todo su total de desperdicios o de basura que genera, pues el 50% es basura orgánica. Quizá no lo notemos, quizá no le tomamos importancia, pero de verdad tiene un impacto trascendental en nuestro medio ambiente y en esa bella biodiversidad que tenemos en Chiapas. La siguiente, Ale, porfa. Y bueno, pues dices, ¿por qué? A final de cuentas es este alimento y se degrada y volvemos a hacer composta y demás. Bueno, pues el no tener un buen eh, salida de estos desperdicios o un buen almacenaje, un buen trato de estos residuos, pues generan un efecto invernadero y bueno, pues más allá del CO2, pues el gas metano, ¿no? Y además de que, bueno, al no tener cuidado con estos desperdicios que nosotros tenemos, bueno, pues podemos tener mucha pérdida de recursos naturales, agua limpia, energía, suelos fértiles y bueno, pues al contaminar todo esto trae una consecuencia. Además de que, bueno, pues el desperdiciar nosotros recursos orgánicos, lo descubrimos en la misma cocina de la tía, pues se desperdician oportunidades económicas y sociales, de cultura, de aculturamiento, de acompañamiento, de tradiciones y demás, que bueno, pues no nada más impacta en la seguridad alimentaria, ¿no? Sino que también en toda la bioculturalidad que recorre en torno a cada uno de los productos o alimentos que nosotros tenemos y generamos. La siguiente, Ale. Y bueno, pues dentro de la cocina de la tía nosotros adoptamos un modelo de aprovechamiento integral de todas las partes comestibles, de todas las partes utilizables de nuestros productos o de nuestros ingredientes gastronómicos. Buscamos que la compra sea totalmente local o muy cercana a nosotros para generar cero huella de transporte. Y bueno, el diseño de nuestros menús pues han sido tan flexibles, tan bondadosos que podemos satisfacer diferentes estilos de alimentación, como alimentación vegetarianas, como alimentaciones cetogénicas, sin generar residuos y sin generar un impacto importante. Y bueno, pues
¿Cómo hacemos esto o cómo logramos nosotros? Bueno, pues dentro de la cocina de la tía nosotros tenemos un sistema de medición que es el cero escamoche. ¿Qué es el escamoche? Pues la comida que ya no se comió el comensal y que termina en la basura. Entonces, para nosotros una estrellita, un impacto que genera en la cocina o un incentivo, vamos a decirlo así, pues es eso, ¿no? Que los platos lleguen limpios a la cocina sin un solo residuo de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es nuestro sistema de medición, además de que, bueno, pues en el fin de semana que trabajamos, nosotros, nuestra basura, pues no excede los 20 litros o 20 kilos. La siguiente, Ale. Y bueno, pues no nada más va eso, sino va acompañado también de el turismo responsable. Nosotros cada platillo lo compartimos con la información que necesita saber el turista, con la información que necesita compartir y que además se les hace la invitación a que no nada más en Chiapa de Corzo, sino que en todo el estado vayan y busquen estos espacios de gastronomía local, de gastronomía sustentable, pues para que nos ayuden a seguir preservando la maravillosa biodiversidad que tenemos en Chiapas. Y además, pues la invitación a utilizar lo menos residuos sólidos. Si van a utilizar, bueno, pues que busquen los puntos estratégicos porque los hay. Tenemos una gran red que genera estos espacios y que, bueno, pues podemos hacerlo, ¿no? Entonces, el espacio cultural como tal no nada más ofrece experiencias gastronómicas, sino también la experiencia de compartir lo que es ser un turismo responsable. La que sigue, Ale. Y bueno, pues nosotros adoptamos 5 estrategias y invitamos a todos ustedes a reflexionar un poco al respecto. Pues hablamos desde la prevención, porque desde que nosotros hacemos compras responsables, hacemos un almacenamiento correcto y usamos en la totalidad los productos, pues empezamos a generar cadenas comerciales sustentables, cadenas comerciales que puedan ser realmente valorizables para el medio ambiente y para nosotros, ¿no? Y bueno, compartimos esto a través de la educación el comensal. El comensal, los menús, aparte de ser bonitos, yo sé que actualmente hay pues, esta tendencia hacia los platos estéticos o de diseño o cosas así que son tendencias que nos han venido enseñando. Bueno, pues nosotros, nuestra forma de presentar nuestros platillos sigue siendo bonita, pero sigue siendo a través de la educación del comensal, de la tradición, de la culturalidad, del respeto al medio ambiente y a todo aquello que nos llevamos a la boca. Y bueno, pues la invitación también dentro de estas estrategias es a la donación de alimentos. Existen instituciones, existen albergues, existen algunos espacios que, bueno, pues pueden ayudarnos a no desperdiciarlo y que se reutilice la comida que al día a día no terminamos, ¿no? A final de cuentas, el chiste es que no termine nada en la basura. Y bueno, pues el asunto de la valorización del compostaje y otras, en Chiapas todavía se tiene la cultura del traspatio, las gallinas, el guajolote, pero ya en las ciudades se ha vuelto complicado. Sin embargo, bueno, pues adoptar una medida de compostaje o generador de biodigestores, pues es una buena estrategia que podemos adoptar los restauranteros y todos en casa. Y finalmente, bueno, pues la economía circular es transformar los residuos en recursos para reducir totalmente la contaminación y los 0 kilómetros, pues son las estrategias que nosotros sí así día a día tenemos dentro de nuestro centro cultural gastronómico. En Chiapa de Corzo sería maravilloso que en todos los lugares existieran espacios como estas o los restauranteros ya existentes adoptaran estrategias como esta. La que sigue, Ale. Y bueno, pues yo quiero terminar y agradecer la atención de todos ustedes. Me emociona mucho porque, bueno, pues impactar al mismo tiempo a tantísima gente es maravilloso, ¿no? Y hacer conciencia es maravilloso porque sabemos que esta red va a ir creciendo y vamos a ir fortaleciendo. Entonces, bueno, pues para reflexionar, pues nada más les comento que mitigar el desperdicio de alimentos en el turismo reduce contaminación, ahorra recursos y fortalece la identidad cultural.
Un turismo que respeta la comida y sus raíces locales se convierte en un motor de sostenibilidad y justicia social. Y eso solamente nosotros, los que vivimos en Chiapas, los que compartimos esta culturalidad, esta biodiversidad y estos espacios tan maravillosos, somos los únicos que lo vamos a poder lograr y transmitir no nada más a los chiapanecos, sino al mundo entero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Paola. En este momento voy a compartir la tercera presentación. El tercer tema es una economía circular, una herramienta para la inclusión, por el licenciado Ángel José Romal Collar, el subcoordinador para la atención de personas con discapacidad en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro auditorio aquí presencial y a nuestro auditorio virtual de las distintas sedes de acá del estado de Chiapas. Ya me presentaron, yo soy Ángel Román, subcoordinador para la atención de personas con discapacidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, y de parte de la maestra Fabiola Rixi Distel, pues le mando un cordial saludo. Entonces, ustedes pueden leer incluso aquí mi presentación y mi tema, y pueden preguntarse qué tiene que ver discapacidad con temas medioambientales. Como spoiler sí tiene que ver, pero lo vamos a ver hasta el final. Y vamos a explicar a grandes rasgos el concepto de discapacidad, la forma en la que se representa y sobre todo la cantidad de personas que existimos en San Cristóbal, en Chiapas y en el mundo, y posteriormente cómo nos podemos insertar a la economía circular. A grandes rasgos, aquí en la presentación podemos ver una representación gráfica de la evolución del concepto de discapacidad. Es decir, primariamente eso solo se manifestaba como las sillas de ruedas, y actualmente se manifiesta ya en un círculo con una persona en un entorno. ¿Qué quiere decir? Retomando las convenciones internacionales, retomando la Ley General de Inclusión y también la Ley Estatal de Inclusión, podemos entender a la discapacidad como tres cosas. Es una persona que tiene limitaciones y que el entorno en el que vive presenta barreras. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo una discapacidad porque no pueda caminar por una circunstancia médica desde toda mi vida, sino presento una discapacidad porque si yo quiero ir aquí en San Cristóbal de las Casas a cualquiera de los negocios, de los restaurantes, de las cafeterías, no puedo hacerlo por mí mismo. Entonces existen barreras del entorno social que se van a traducir específicamente en escalones, en escaleras, en baños reducidos y en distintos obstáculos que en mi caso sí disminuyen mi calidad de vida. A continuación les voy a presentar que también esta discapacidad puede tener tipos de acuerdo a la limitación física de la persona. Muy rápidamente explicado, la discapacidad motriz es aquella limitación en la que una persona no puede caminar, no puede mover algún brazo, alguna pierna o incluso hablar, y es todo lo relacionado a la motricidad. Es muy fácil identificarlos porque utilizamos sillas de ruedas, bastones, muletas, etcétera. Las personas que no pueden ver o que ven poquito pueden clasificarse como discapacidad visual. El mismo ejemplo con las personas que escuchan poquito o que no escuchan nada, se puede clasificar como discapacidad auditiva. Las personas que se les dificulta procesar la información del mundo que les rodea y de la conciencia de sí mismo se le va a denominar discapacidad intelectual. Y aquellas personas que se les dificulta el procesamiento de las propias emociones se le denomina discapacidad psicosocial o psicoemocional, siendo cada uno de los tipos, incluso mezclados, una misma persona puede tener uno o más tipos y cada uno de estos tipos requiere una ayuda específica. A continuación, les voy a mostrar también la estadística. Nos dice, pues ahora sí que me tomé la libertad de poner y sacar una regla de tres, en la cual cada uno de las sedes que nos acompañan el día de hoy, ahí se van buscando, pero se estima que actualmente uno de cada seis, uno de cada siete aproximadamente, que es el 15% de la población, presenta actualmente algún tipo de discapacidad. Esta actualmente, nosotros personas con discapacidad somos la minoría más grande del mundo, de la cual ustedes pueden formar parte en cualquier momento de su vida. Actualmente 15%, pero ahora sí como promoción, aquí le aumenté la promoción
y nos dicen las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud que en 25 años, en 2050, va a aumentar a ser 1 de cada 4 o 25% de la población. Entonces, esta estadística, esta cantidad de gente va a ir aumentando por el envejecimiento de la población y por las enfermedades crónicas degenerativas, como lo son la diabetes y la hipertensión. Entonces, a grandes rasgos, somos muchos y ustedes pueden formar parte de nosotros en cualquier momento. Ah, esta comunidad con discapacidad siempre va a pedirte dos cosas. A continuación les voy a mostrar dos circulitos en los cuales si tú platicas con una persona con discapacidad, con algún familiar o con alguien que trata la discapacidad, siempre todo se va a resumir en que necesitan dos cosas. La primera, o es la falta de accesibilidad y diseño universal. Como ya les explicaba, hay personas que tienen muy difícil movilizarse por la vía pública, acceder a establecimientos o incluso ser atendidos dentro de los establecimientos. Y por otra parte, muchas de las personas con discapacidad y sus familiares quieren una inclusión laboral. Quieren empleos. Se tiene mucho la idea de que el gobierno les puede dar cosas, que sí dan cosas, pero la misma población con discapacidad, tú platicas con ellos y no quieren que les des cosas. Quieres que les generes las condiciones para que puedan insertarse en la inclusión laboral. La siguiente, por favor. Vamos a poder ver de que en este caso la economía circular, no voy a ser redundante porque pues ya mis demás compañeros, Cristina, pues ya explicó a grandes rasgos en qué consiste la economía circular, pero el punto aquí es de que nosotros podamos tener en cuenta de que existe una cantidad de población que tienen discapacidad, ya sea ellos directamente o algún familiar, y es posible dentro de la cadena de la economía circular insertar a estas personas en distintas actividades, no sé, en separación de residuos, en limpieza de residuos, en la clasificación, no sé, de algún otro objeto. Ustedes pueden, sobre todo quienes tienen más experiencia en este ámbito, sí pueden entender de que no es algo tan descabellado, de que es posible con la capacitación adecuada, con las inversiones adecuadas y con la accesibilidad adecuada, de que esta población que actualmente no tiene oportunidades, pues puede obtener beneficios que sí existen dentro de un nuevo enfoque de economía circular en nuestros municipios y en este caso, pues también en San Cristóbal de las Casas. Entonces, si ustedes desarrollan proyectos, si ustedes hacen los ajustes, invierten y capacitan, también van a tener mayores posibilidades de financiamiento y de visibilización. Y podemos tener ejemplos de empresas aquí en México que contratan a personas con discapacidades y, quieras o no, de un producto que apoya a una causa a un producto que no lo apoya, casi siempre el común de la población va a elegir el producto o el proyecto que sí tiene una causa y en este caso las personas con discapacidad. Entonces, aquí el punto es que podemos respetar la naturaleza, podemos cuidar la naturaleza, pero a su vez podemos impulsar la inclusión y respetar los derechos humanos. Entonces, aquí termino presentándoles mis datos. Soy Ángel Román, de la Coordinación Municipal de Atención a Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de San Cristóbal. Aquí están mis datos, mis redes sociales y nos ponemos a la orden para consultoría, talleres, gestoría, asesoría en temas de discapacidad y de inclusión social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Bueno, le damos la bienvenida a Federico Morales Barragán del SAGE UNAM con el tema Economía Circular y Diseño Institucional. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tengan muy buen día el día de hoy. Les agradecemos su participación en este seminario. Bien, el mensaje central que quiero compartir con ustedes con esta reflexión es el siguiente. ¿Cómo articulamos la economía circular con una concepción de diseño institucional más amplio? Entonces, vamos a continuar para que vayamos construyendo el argumento, que es un mensaje muy simple. El propósito, como les decía, es la conveniencia, presentarles a ustedes la conveniencia de que tengamos una concepción amplia del diseño institucional. En adelante platicaremos sobre diseño institucional. Esta concepción amplia de diseño institucional, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir que las políticas que impulsen economía circular sean más eficaces. Bien, entonces estamos articulando el impulso a la economía circular a través de
políticas, sí, pero para ello necesitamos una concepción amplia de diseño institucional. La siguiente, si es tan amable. Bien. Cuando hablamos de las políticas públicas, ¿cuál es la finalidad de cualquier política pública y en particular en el ámbito de la economía circular? Pues es modificar las interacciones que existen entre distintos actores en torno a un problema. Siempre va a ser ese el propósito en última instancia de cualquier política pública, modificar interacciones que existen en torno a de múltiples actores en torno a un problema. ¿Y cómo se lleva a cabo ese ajuste de las interacciones? Pues se lleva a cabo justamente modificando, creando, renovando el diseño institucional asociado a ese problema. Y entonces platicaremos sobre diseño institucional. Bien, en la siguiente tenemos, a grosso modo, las visiones convencional y la visión que les proponemos en torno al diseño institucional. ¿Cuál es la visión convencional, la común, la que todo mundo manejamos en torno al diseño institucional? Normalmente pensamos que el diseño institucional solamente se limita a leyes, disposiciones constitucionales o leyes reglamentarias, a contratos, a reglas de operación de un programa de cualquier índole, en general, cualquier normativa escrita, ¿sí? Esa es la visión tradicional que tenemos de diseño institucional. Entonces siempre pensamos que, de lo que se trata es de mejorar el diseño institucional, cambiemos leyes, reglamentos, contratos, etcétera. Bien, pero esa visión es limitada y ahora veremos por qué, y ahí vendrá la invitación a que ampliemos nuestra mirada en torno al diseño institucional. ¿Cuál es la visión que les proponemos? Efectivamente, diseño institucional, un brazo del diseño institucional es efectivamente ese componente formal, ese componente escrito, pero muchas veces, las más de las veces, no se incorpora el otro elemento que es crucial en la estructuración de nuestras interacciones. ¿Cuál es ese componente? Es un componente que no está escrito, pero es fundamental en la regulación de nuestra vida social y nos referimos a los hábitos de las personas, las rutinas de las organizaciones y las creencias de los grupos sociales. Cuando hablamos de hábitos y de rutinas, estamos hablando de prácticas reiteradas. En el caso de las personas, de los individuos, son los hábitos. En el caso de las organizaciones, son sus rutinas. Y todo esto está regido por ciertas creencias que tenemos. Bien, entonces, la invitación que estamos haciendo es para que la política pública que promueva economía circular sea más eficaz, necesitamos incorporar los dos elementos del diseño institucional, el componente escrito, que es la visión tradicional, pero también el componente no escrito expresado en hábitos, rutinas y creencias. Voy a hacer rápido un ejemplo que tiene que ver con lo que trabajamos con Ángel y Homer aquí en la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad en San Cristóbal. Fíjense, me referiré a los espacios azules para ilustrar esto de manera muy nítida. Espacios azules. Puede haber un reglamento muy lindo que defina con claridad cómo se debe organizar los espacios azules, quienes tienen derecho a ello, etcétera. Pero nosotros vemos cotidianamente que la gente, aunque existe ese reglamento, el componente formal del diseño institucional, siguen estacionándose en esos espacios azules. Quiere decir que nuestra política pública también tiene que incidir a través de información, convencimiento, sensibilización en ese componente de hábitos, rutinas y creencias. Bien, ahí tenemos que incorporar ambos elementos para que nuestras políticas, en este caso economía circular, sean más eficaces. Y concluimos con esto que aparece ahí. ¿Por qué, en síntesis, es importante tener esa visión amplia de diseño institucional? Primero, porque hay una conexión explícita entre el componente que regula, el componente que sanciona, el componente formal del diseño y la parte del convencimiento. Hacemos una vinculación y eso le da mucha fuerza a nuestra política.
Es decir, en una palabra, lo que necesitamos es que la política que fomente economía circular regule sí, sancione sí, pero también convenza para que las prácticas de individuos y de actores colectivos como organizaciones se modifiquen, y esto, a final de cuentas, va a permitir que la política pública en general y de manera particular la política pública que impulse economía circular sea más poderosa, sea más eficaz, porque estamos incorporando todos los elementos que regulan las interacciones humanas. Ahí está pues el mensaje que nos importaba compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, Federico. Voy a dejar de compartir. Bienvenido. El biólogo Israel Domínguez Bello, especialista en el diagnóstico y gestión ambiental, con el tema Situación en los residuos sólidos en Chiapas y participación activa en su separación. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Gracias por asistir. Gracias, doctora, Paola, Federico, Ángel, todos que me precedieron. Realmente va a ser un poco complicado mejorar estas presentaciones que han hecho y en el tiempo récord que lo han logrado. Entonces vamos a hacer un buen esfuerzo para tratar de lograrlo. Y jóvenes, pues muchas gracias por asistir. Gracias a la doctora Deis también por permitirnos el espacio. Vamos a compartir de manera rápida cómo están los residuos en Chiapas y qué debemos de hacer realmente para que podamos solucionar el problema de los residuos. En la siguiente lámina vamos a poder observar que de manera general un expresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que seguramente ustedes pueden conocerle por su tema de cambio climático, mencionó precisamente que el reciclaje es la clave para cerrar el ciclo de los materiales y reducir el impacto ambiental de la producción y consumo. A final de cuentas, lo que hemos escuchado desde la presentación de la doctora Cristina hasta Federico es precisamente esto, que no podemos seguir generando y generando únicamente generar residuos, que se tiene que hacer esa parte de circularidad precisamente para integrar los materiales biológicos. En la siguiente diapositiva vamos a observar cuánto se genera, cuánto generamos en México, precisamente. Generamos 120,000 toneladas de residuos al día. Eso es una cantidad enorme. Este dato es del 2020, de la Semarnat. Por tanto, ahorita en el 2025 debemos estar ya cerca de las 120 más toneladas de residuos al día. En Chiapas generamos más de 5,000 toneladas de residuos y estamos en un lugar que no es nada agradable para hacer los empleados y está en el octavo lugar de generación. Estas más de 5,000 toneladas no sería tan complicado manejarlas si estuvieran en un solo punto, pero están distribuidos en este hermoso estado que está lleno de montañas, ríos, poblaciones dispersas, entonces es muy complicado el manejo de estos residuos. En la siguiente diapositiva vamos a ver la composición de los residuos, precisamente que la mayoría de los residuos es orgánico, más del 50%. Ok, más del 50% es orgánico, el 16% de los residuos es valorizable, o sea que es plástico, cartón, cristal y material metálico, ferroso, sería por ejemplo el aluminio. Todos estos materiales son valorizados de alguna forma en este momento. Ustedes los han visto en la calle, los letreros a la gente que valoriza estos materiales para volverlos a insertar en la cadena de valor y obtener un recurso. Y tenemos más del 24% de residuos que no tienen en este momento una manera de ser transformados y que van a dar a disposición final. Esto sería lo ideal, este esquema sería ideal, una parte fuera combustible y la otra parte se me queda la tarea de la, pero esto no sucede. Como lo podemos ver en la siguiente lámina, la historia en Chiapas ha sido que la primera, el inicio de la década del 2000, se invirtieron más de 400 millones de pesos en materia de residuos. La mayoría fue para la infraestructura. Tuxtla Gutiérrez fue uno de estos casos en los cuales tuvo éxito, inclusive fue un proyecto de manobras
en el cual inyectaba por 20 años a la infraestructura para la disposición final, desde el barrido hasta la disposición final, y esto fue exitoso. Este caso fue llevado a todo el país precisamente como uno de los casos más exitosos. El problema es que las autoridades municipales no estaban preparadas para ello y al final terminaron con una deuda enorme porque ahora tenían que pagar o que no pagaban un buen manejo de los residuos, que es la parte medular de todo ello. Entonces, esto permitió que se ubicaran que muchos municipios pueden tener intermunicipalidades para manejar los residuos y inclusive se les autorizó en su momento un recurso a fondo perdido con este esquema. Eso no es posible, no por diversas causas. En la siguiente lámina podemos observar que a pesar del esfuerzo del gobierno en distintas materias, desde realizar un inventario de cada sitio de disposición final donde se a esta situación, hasta mejorar la ley que en el 2019 se incluyó la parte de la regulación de plástico de un solo uso, que seguramente ustedes escucharon esa parte, de no popotes, no bolsas, todo esto. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno de establecer estrategias y documentos para poder lograrlo, la generación de residuos no ha mermado, ha continuado a la alza, como puede ver en la gráfica. En la siguiente diapositiva podemos observar que este problema radica sobre todo en que la inversión ha sido para la infraestructura de disposición final, poco para la separación, poco para combustión, pero en su mayoría para la infraestructura. No ha sido suficiente. Aquí tienen en la imagen de proyectos de Gutiérrez, en uno de sus mejores momentos donde estaba bien operado. No siempre ha estado de esta manera. En la siguiente diapositiva, bueno, ¿cuántos sitios de disposición final hay en el Estado? Hasta el 2022-2024, que es un inventario que se realizó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Historia Natural, tenemos identificados 148 sitios de disposición final. La mayoría, 118 de ellos, son tiraderos asistenciales. No hay un control, y algunos son rellenos sanitarios, y algunos de esos rellenos sanitarios no operan adecuadamente. Entonces, es un problema estar disponiendo los residuos sólidos, porque nos generan más problemas que soluciones de la manera que lo estamos haciendo. ¿Qué se ocupa? El gobierno tiene que hacer una parte, pero aquí es precisamente la intención de esta charla, la participación. Los residuos los generamos todos. Entonces, somos corresponsables de esa parte, pero nos hacemos bajo la vida, que lo maneje el gobierno, que lo resuelva el gobierno, el ayuntamiento, quien sea, nosotros, sin embargo, son los corresponsables. En la siguiente diapositiva podemos observar que lo ideal del manejo de los residuos es precisamente la disposición debe ser el último eslabón. Hay que hacer lo que mencionaba hace rato Federico, la doctora Cristina, sus presentaciones, es prevenir, reducir y utilizar la circularidad y la disposición final tiene que ser el último. Y para que logremos esta parte, sobre todo la parte preventiva, necesitamos la participación de la sociedad. En la siguiente diapositiva podemos ver que vamos a ir un poquito más rápido. Una flor como cualquier otra, una sola, pues es muy bonita, muy hermosa, pero si la juntamos todas las flores, podemos llegar a hacer grandes cosas. Por ejemplo, esa es la participación de todos. Una persona que en la facultad puede realizar una acción de no tirar, de no consumir popotes, o de tirar, o utilizar un pote para tomar agua, ¿lo saben? Una acción, pero si hicieran todos, se vería un cambio todavía más. En la siguiente diapositiva podemos ver precisamente que hay que reducir, sobre todo hay que evitar muchos de estos elementos que son plásticos de un solo uso, porque no son necesarios en nuestra vida. Y tienen un minutito o 5 minutos de uso, y luego para que nos sacamos de ellos son 100, 200 o hasta 1000 años. Sobre todo en Miseria, entonces hay que tomar esa conciencia, porque eso es lo que le vamos a dejar, lo que se les está dejando a ustedes y lo que ustedes les van a dejar a sus hijos. En el caso de Teatrín, que luego ya no tienen que tener gatitos y perritos, ¿verdad? Entonces, si no logramos esta parte, pues hay que evitar esta parte. Ok, en la siguiente diapositiva podemos observar que el uso de estos contenedores precisamente para tomar agua, evitamos las botellas. En la siguiente diapositiva podemos observar que
separar en casa. Lo hablaba, lo decía Felipe hace un momento. Cambiar los hábitos es lo más difícil y separar los residuos desde casa, mejor todos que se vaya a la bolsa y nadie. Hay que limpiarlos, hay que separarlos y eso les permite que a las personas que los recuperan pues, lo hagan de una manera más correcta y puedan ellos esos materiales volverlos a meter a la cadena de valor. Siguiente diapositiva. La composta debe ser del 50% son residuos orgánicos. Estos residuos se pueden compostear. En casa se pueden compostear y reducimos la generación de lixiviados y de biomasa en esos sitios de disposición final que generan un impacto a la salud. La siguiente diapositiva. Y bueno, para este reciclar hay que hacer esta parte que hay muchos grupos, este es un grupo en área precisamente corrupta que se dedica a recuperar recursos valorizables, que es una fuente de empleo también para las personas actualmente que también están ayudando a la naturaleza. En la última diapositiva podemos ver únicamente que lo que se requiere es la participación. Y esto es prácticamente, estén ustedes aquí hoy, forma parte de eso. Entonces, ¿qué les invitamos a participar activamente para que logremos esta parte de los voluntarios? No vamos a solucionar el problema de los posibles. Y de mi parte, eso sería todo. No voy a exactos. Les agradezco bastante. Adelante, bienvenido. Es Humberto Pulido Argüello con el tema Desafíos para la recuperación y procesamiento de residuos valorizables en la Universidad Politécnica de Chiapas, Uchiapa, Chiapas. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Esta presentación es una visión desde la perspectiva de un transportista autorizado, el día a día del proceso realmente de meter la mano a la basura. Espero que genere más dudas de lo que presentamos aquí para que podamos desarrollar más acciones. Hoy por hoy la recuperación y valorización de residuos para el reciclaje es clave para la implementación de la economía circular en Chiapas. Aunque la economía circular establece que el reciclaje es uno de los elementos muy abajo de la pirámide, o sea que los que menos queremos prevenir y queremos reutilizar antes de que reciclar. Hoy por hoy este es el proceso que debemos implementar. Por otro lado, pese a la existencia de actores dedicados como la recolección, transporte, acopio, reciclaje de residuos de manejo especial, persisten retos estructurales que afectan la eficiencia y la formalidad y sostenibilidad del sector. ¿Qué sentido? Son los desafíos como la competencia desigual. Al haber generadores, transportistas, centros de acopio no regularizados a través del marco jurídico administrativo, ellos reducen costos de operación al no cumplir con esas obligaciones, pues muchas veces no pagan la disposición del residuo, ¿sí? No hacen trámites de sus autorizaciones ambientales, municipales, estatales o federales, ¿sí? El bajo cumplimiento del marco jurídico administrativo por la escasa fiscalización a generadores, transportistas de centros de acopio que operan de manera irregular, final irregular y mayor impacto. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas ocasiones los transportistas no regularizados no tienen acceso al relleno sanitario porque no tienen autorización. Entonces, ¿qué hacen? Van a depositar en los contenedores que existen en la ciudad todos sus residuos o lo van a tirar a rellenos, a tiradores al cielo abierto o predios que no están debidamente adaptados. Y la inexistencia de planes y programas de manejo integral de residuos por sector o industria provoca el bajo cumplimiento. ¿Sí? En el caso de la industria de la construcción, a nivel nacional ya generó un plan, pero esto no se ha implementado. Entonces, la industria de la construcción todavía no ha implementado todo este proceso de manejo de residuos. Ahorita vamos a ver una de las imágenes que les explico esto. Otro elemento muy importante es que no se considera la infraestructura para manejo integral de residuos en la planeación urbana. ¿Qué implica? Por lo tanto, los proyectos no contemplan espacio ni infraestructura para el manejo y valorización de residuos. Hacen el uso de ahí.
hacen el uso de vía pública para el manejo de sus residuos. Esto implica que haya contaminación, haya lixiviados, ahora con las lluvias. Por otro punto, es la incompatibilidad de uso del suelo, limita la creación de centros de acopio y plantas de procesamiento de zonas estratégicas. Si vemos hoy en el plan de desarrollo del municipio de Tuxtla Gutiérrez, no vamos a encontrar puntos que digan dónde es viable establecer un centro de acopio, dónde es viable presentar una planta de procesamiento de residuos. Entonces, necesitamos involucrar o incluir dentro de este proceso de planeación esos espacios. El desconocimiento de cuántos centros de acopio operan conlleva a no contar con información de residuos que se generan, acopio y procesan. La deficiencia en la infraestructura de acopio, separación y tratamiento y decisión final limita el crecimiento de este sector. ¿Qué pasa? No hay interacciones a veces en los centros de acopio, los transportistas. Necesitamos hacer alianzas para poder fortalecer el sector y poder tener un avance más eficiente sobre los residuos, el manejo de residuos. Por otro lado, en la parte cultural y operativa, hay mucha carencia de personal capacitado. ¿Sí? Muchos centros de acopio y transportistas operan sin personal con conocimientos técnicos en el manejo integral de residuos y en economía circular. Esto implica que reduce la capacidad de identificar, clasificar y valorizar nuevos materiales. ¿Sí? Entonces, acá en Chiapas el Tetra Pak todavía no se valoriza como tal. Tenemos una incipiente iniciativa de captar el Tetra Pak, pero aún todavía no se ha fortalecido. Mayor generación, y esto implica que hay una mayor generación de impactos ambientales en el manejo y la distribución final, como se ha. ¿Sí? Al no considerarlos, se van a rellenos bancarios. Privilegiar el enfoque comercial por encima de la responsabilidad ambiental. Muchos generadores prefieren vender sus residuos al mejor postor sin ellos estar conscientes de que este transportista va a cumplir y va a hacer un buen manejo de sus residuos. ¿Sí? Eso genera que haya una disposición final inadecuada, un manejo inadecuado, ¿sí? Y la disposición de residuos lo ven como un negocio, no como una obligación de manejo responsable. La otra parte es la cultura de la separación y disposición final. Si no tiene un valor inmediato, se va a relleno sanitario. Entonces, no hay esta búsqueda de oportunidades. Otro que se oye muy comúnmente es: ¿para qué separo si el terreno vuelve a revolver? Ahí en la imagen vemos cómo manejan los residuos en una obra de construcción. ¿Sí? Todo revuelto. Y eso genera que no haya un buen aprovechamiento. Por otra parte, los altos costos de operación en la renta de suelos comerciales, los altos costos de transporte y esto reduce mucho que haya una viabilidad económica en poder implementar un centro de acopio, un manejo adecuado de los residuos. Y la ausencia de datos y diagnósticos no nos permite que haya datos fiables que permitan hacer estudios de mercado, que nos permita poder atraer inversiones en este sector, ¿no? Y tomar decisiones adecuadas. En consecuencia de todo esto, ¿qué genera? Que haya reducción en la competitividad del sector formal, pérdida de materiales que podrían ser incorporados a la cadena de valor, mayor presión sobre los rellenos sanitarios y aumento de impactos ambientales, desincentivo para la inversión en infraestructura y tecnología para el reciclaje, distorsión de mercado que pone en desventaja a los actores formales. ¿Sí? ¿Qué desafíos contamos? Fortalecer la fiscalización y el cumplimiento normativo de los generadores. ¿Por qué empiezo con los generadores? Ellos son la parte que deben empezar a promover su manejo desde su centro de generación para poder hacer un mejor manejo antes de que se empiece a revolver todos los residuos. Y consecuentemente tener un transportista autorizado que sea corresponsable y para que haga una buena disposición. Integrar la infraestructura para el manejo integral de residuos y economía circular en la planificación urbana, que es lo que habíamos dicho. Crear programas de financiamiento y subsidios para los centros de acopio regularizados. Capacitación técnica y continua para generadores, transportistas de residuos de manejo especial y centros de acopio. Desarrollo de un sistema de información y diagnóstico de flujo de residuos. No conocemos cómo se mueven los residuos, qué residuos se mueven en el estado, en la ciudad. Establecer
la figura de acreditado ambiental que se dé certeza a estos procesos. ¿Sí? Entonces, esta parte de la figura ambiental hemos estado promoviendo porque aquí hay una carrera de ingeniero ambiental que a veces no encuentran el espacio donde poder ejercer sus conocimientos. El acreditado ambiental, aparte de hacer gestión, puede ser responsable de centros de acopio, puede ser responsable del buen seguimiento de los transportistas autorizados, puede ser responsable de una empresa haga un buen manejo de sus residuos. Entonces, es importante, aunque no es todo lo que quisiéramos expresar ahorita por un tiempo, pero es una pequeña parte que queremos dejar abierto para que se generen más interrogantes en este sector. Les agradezco por la atención y estamos para servir. Muchísimas gracias por su presentación. En este momento vamos a pasar a un momento de preguntas. La dinámica, como estamos en dos secciones, en una parte presencial y en una parte que es virtual, entonces si hay alguien que no esté conectado virtualmente y quiere hacer una pregunta, les pedimos que las personas que están encargados en cada sede levanten la mano para que le puedan pasar el micrófono. Y si alguien que está en presencial, por favor, digo en virtual, por favor levante la mano en su Zoom para que pueda participar y abrir su micrófono. Entonces, tenemos 10 minutos para preguntas. Si alguien quiere preguntar sobre los temas, adelante. Todos los artistas. Muy bien, les podemos dar también unos minutos más para que si alguien tiene una pregunta, en lo que vamos a resolver. Básicamente, doctora Cristina Cortinas, es... A ver, ¿quién está levantando? La Universidad Politécnica. Ya Adelante, estamos hablando, Cristina Cortinas, función de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Hace un par de días estuvo aquí en el estado de Chiapas la doctora Alicia Bárcena, secretaria de la Semarnat, y nos comentó que estaban trabajando justamente para hacer la estrategia. No podemos escuchar nada. De la universidad se fue la señal. Entonces, doctora, ¿quería usted decir alguna palabra? Sí. Quiero que sepan todos, pero en particular la Universidad Politécnica, que es de donde salió esta pregunta, que en este momento se están preparando en 6 entidades federativas del país la realización de mesas técnicas en donde participarán representantes de los diferentes sectores, conocedores del tema, para colaborar en la construcción del reglamento de la Ley General de Economía Circular que se ha presentado para su consideración y aprobación al Congreso de la Unión, y también para contribuir a la Estrategia Nacional de Economía Circular. Chiapas no está entre esas 6 entidades, lo cual no quiere decir que
personas de Chiapas no puedan viajar hacia los lugares más cercanos en donde tengan lugar la consulta. Yo particularmente he sido invitada para participar en el estado de Querétaro, que es uno de las sedes, pero yo propuse nombres de integrantes de la red por un Chiapas circular e inclusivo, particularmente entre otros a Humberto Pulido y a Paola Badajoz, para que contribuyeran a ese proceso. Ojalá que esto pudiera ser posible. Pero de cualquier manera, está previsto que haya polos de desarrollo económico en algunas de las regiones de economía para el bienestar, y aquí entran en consideración justamente áreas de Chiapas. ¿Por qué? Porque Chiapas pertenece a la región de bienestar de la zona maya y se ha previsto polos de desarrollo económico en la frontera, en Tapachula, y ahí está la Universidad de Tapachula, que está representada en este seminario el día de hoy. Entonces, yo creo que sí hay que prepararse para ser parte de quienes contribuyan a la construcción tanto de la reglamentación como de la Estrategia Nacional de Economía Circular, y por eso este seminario es tan oportuno. Así es que muchísimas gracias. Y esto que están diciendo de invitar a los estudiantes que a través de su trabajo social y sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado contribuyan a generar esos datos que son indispensables para la toma de decisiones informada, es fundamental. Gracias por participar en este ejercicio. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el chat y dice Kimberly Yaretsi Infante López. Buenos días, soy Jessica Pliego de la Facultad de Ciencias de la Administración de la carrera de Comercio Internacional de la UNACH. ¿Cómo podemos aplicar la economía circular en la UNACH como los estudiantes? ¿Alguien de la UNACH que le gustaría responder esa pregunta, por favor? Adelante. Creo que está silenciado. Salvo la mejor opinión de la doctora Cristina Cortinas, desde luego, que tiene mayor experiencia en esta parte de circularidad y que ha sido no solo pionera de muchas leyes, sino también de manejo en Querétaro precisamente. Considero que es precisamente eso, organizándose en la universidad y estableciendo cosas muy puntuales. ¿Qué residuos generamos aquí en la universidad? ¿Cuáles son las áreas en las que generamos y qué tratamiento le damos? Entonces, empezar a hacer esta parte de separar, empezar a fomentar que hay compañeros de agua, por ejemplo. Esto es un ejemplo claro de lo que se puede hacer para no estar consumiendo botellas de plástico, que al final de cuentas sí tienen una valorización, pero no todas logran tener ese uso. Entonces, esta es una opción precisamente, que además bastante económica para todos nosotros, ¿verdad? Es más fácil estar rellenando agüita que comprar una botella de agua. Separar los residuos, no consumir unicel, no consumir popote, luego les dan el pozol y ya le ponen un popote al pozol, no, pues aquí no se toma el pozol con popote, pues no está raro. Entonces, cosas como estas, precisamente, el uso del unicel en los alimentos que les dan, a veces ya las separadas, las sardías que están y le dan en un plato de unicel. Y ese plato va a tardar años en degradarse. Entonces, este es uno como de los aspectos en los que sí se puede contribuir, se pueden organizar precisamente para ir estableciendo junto con los maestros. Y otra opción es lo que mencionaba la doctora,
Estas partes son temas de tesis que pueden utilizar precisamente. ¿Cuánto se genera aquí en la universidad? ¿Qué tipo de residuos? ¿A dónde van a dar? Todo esto es importante. Y en el Estado hay bastante que hacer para todos ustedes como estudiantes que salen. Hay mucho trabajo que hacer afuera, precisamente porque, como lo vieron, el manejo de residuos todavía requiere mucho trabajo. No sé, doctora, ahí si puede usted apoyarnos con algo más para este punto. Muchísimas gracias, Israel. Un momento, doctora, está levantada la mano la Universidad Politécnica. Pero yo prefiero contestar primero para que después la persona de la universidad me conteste a mí. Perfecto, doctora. Este mensaje va dirigido no solo a esta universidad, sino a todas aquellas que están participando en el seminario, porque de acuerdo con la legislación, son grandes generadoras de residuos y están sujetas a la obligación de desarrollar planes de manejo para prevenir su generación, para aprovecharlos, valorizarlos y reducir la cantidad que va a disposición final. En mi página electrónica, sobre todo en la sección archivos recientes de la página cristinacortinas.org, existe toda una serie de materiales que plantean cómo las instituciones educativas pueden desarrollar esos planes de manejo con la participación de toda la comunidad universitaria representada por directivos, docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia, proveedores, etcétera. Y entonces, esta es una oportunidad de aprovechar este seminario para empezar ese trabajo y con mucho gusto nosotros podemos apoyarles en lo que pudiera ser posible. Adelante, José Abelardo Castillo, ¿qué piensas de eso? Bueno, buenos días, desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Mi pregunta, bueno, era una pregunta, en torno a casos de éxito que seguramente los hay en nuestro estado, en nuestro país, que pudieran, ser pioneros en la economía circular y que pudieran ser modelos de referencia para otros estados o otras entidades como las universidades que pudiéramos seguir. A reserva de que hay varias manos levantadas, nada más les digo, también en mi página electrónica van a encontrar casos de éxito en diferentes entidades federativas, incluyendo Querétaro, de donde yo resido. Muchas gracias. La Universidad Politécnica tiene levantada la mano. Adelante. Sí, muy brevemente, porque parece que sí, la doctora Cortina ya nos había contestado sobre la incorporación de Chiapas con mayor trabajo en la red. Yo sé que tenemos un equipo de la red aquí funcionando, pero para ir avanzando hacia la configuración de la estrategia estatal de economía circular, pues poder ir participando, aunque sea de manera virtual, a lo mejor no vamos a poder estar viajando a Querétaro o a otros lugares donde no están las sedes, pero que cuenten con todo el apoyo del Estado de Chiapas para poder avanzar lo más rápido posible en una situación para resolver unos problemas más grandes, más graves que tenemos en todo México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora, ¿le gustaría decir algo al respecto? Sí, a reserva de que tienen manos levantadas personas que espero que contribuyan a contestar las preguntas, la respuesta es sí. A partir de hoy podemos considerar abierta la posibilidad de organizar seminarios virtuales de trabajo, mesas de trabajo con quienes deseen proponer proyectos específicos sobre los cuales hablar, incluyendo la preparación de la propuesta chapaneca de cómo incluir en el reglamento de economía circular y en la estrategia nacional la visión chapaneca. Gracias. Muchas gracias. Ángel, adelante. Ok. Aquí tienen una pregunta, va a venir aquí el chico. Quería preguntar yo como estudiante si se piensa o se ha hecho algo porque las infancias participen en esa clase de eventos como las mesas de trabajo, ya que me considero que es muy importante que
las infancias aprendan sobre la economía circular? Gracias. A reserva de que probablemente Froilán Esquinca pueda contestar también esta pregunta, de entrada te lo digo, está claro que la voz de los niños y de los jóvenes, cuyo presente y futuro es indispensable que se construya oyendo sus voces, su participación ya ha sido prevista, hay programas del Estado y de las Naciones Unidas dirigidos a ese propósito y efectivamente, en su caso, pudiéramos organizar un pequeño grupo de trabajo para hablar de esa representación que ustedes pudieran llevar a esos diferentes foros. Pero escuchemos ahora a Froilán Esquinca, que nos puede... Adelante, Froilán. ¿No nos escucha? Tal vez subir el... ¿Me escuchan? Ya se escucha. Sí, ya está. Muy buenos días. Antes que nada, felicidades a todo el proceso y el proyecto, como se va encaminando y sobre todo porque es un proyecto plural e incluyente y que permite articular desde la sociedad y las universidades un cambio de paradigma, que es esa visión de la gestión integral de los residuos y la economía circular. Y como lo dice Cristina y quienes me antecedieron, pues mucho del trabajo ha sido con casos que van construyéndose participativamente y desde lo local. Pero también hay una forma articulada que precisamente a partir de la Unión Mundial por la Naturaleza y algunas otras organizaciones internacionales convocan a hacer este tipo de iniciativas ciudadanas. Y parte de ello es lo que han sido los resolutivos de Naciones Unidas en los últimos 3 o 4 convenios, reuniones de las convenciones, en donde se habla, incluso se convocó a una especial en Naciones Unidas por la cuestión de los plásticos en los océanos. Entonces creo que la solución está basada en la naturaleza y esta parte es implicar a la sociedad civil, pero también a la educación desde lo formal y no formal. Y ahí es donde se hizo un proyecto incluso en Chiapas de educar con responsabilidad ambiental, en donde uno de los constructos era llegar hasta las universidades en un consorcio de universidades interdisciplinario para el desarrollo sustentable, en donde las bases estaban incluso en la Politécnica. Como consejero de muchos años en la Politécnica y parte de la Junta Directiva, hicimos un programa ambiental. O sea, de hecho, se ha trabajado también en la UNICACH, en la UNACH, con ese consorcio. Entonces, creo que hay muchas herramientas en Chiapas y con casos particulares, como sucedieron con los centros de acopio que se hicieron desde la Moctezuma, la colonia Moctezuma, en donde ahí se hizo el piloto en 1991, y varios, hasta 17 centros de acopio, que quedó claro que si se concientiza la ciudadanía y hace un comanejo el municipio, puede llegar a soluciones exactamente articuladas. Y creo que ahí hay una parte interesante de recuperar memorias, pero creo que uno de los temas ha sido el poder construir una versión efectivamente ciudadana y universitaria. No puede ser posible que tengamos más de 20 universidades alrededor de Tuxtla Gutiérrez y no logramos tener una sociedad consciente desde los jóvenes. Y aquí, por ejemplo, actualmente en el trabajo que estamos haciendo desde el IMSS, estamos trabajando en la ecosalud, como bien participaron Alejandra y la doctora Cortinas, precisamente con la fundación en un seminario que se hizo a nivel nacional. Entonces, creo que todas las instituciones podemos articularlo, sensibilizarlo, pero sí creo que un tema importante está en la escuela, en la educación y en la formación de las universidades. Porque si internalizamos, como hay una máxima en el desarrollo sustentable, se llama internalizar para transversalizar, que es patente de una organización que se llama CEIBA, de la cual somos parte con la doctora Cortinas, y que creo que ahí está, cómo internalizar desde la educación básica, desde la no formal, el concepto de cómo yo participo en la economía circular, y uno de ellos es la gestión integral de residuos. La verdad los felicito, estamos aquí pendientes, y gracias, Cristina, siempre por tu dinamismo, y Ale por tu profesionalismo, pero creo que este es un gran paso que se ha dado para establecer este seminario. Felicidades. Muchísimas gracias,
Froilán, tenemos otra mano levantada otra vez de la Universidad Politécnica. Adelante con su participación. Buenos días, mi nombre es Liliani, estudio maestría en Ingeniería Juárez. Y mi pregunta era, hubieron muchas ponencias muy interesantes, pero me enfoqué un poco más a la parte de del manejo de residuos. Se dice que en Chiapas tenemos una baja información de cómo reutilizar nuestros residuos, y pues prácticamente es el 50% de los residuos orgánicos los que se desechan, ¿no? Entonces, ¿cómo esta fundación o cómo nosotros como estudiantes con esta fundación vamos a poder apoyar en hacer bajar ese número? Adelante, doctora. Tiene su micrófono. Muchas gracias por tu pregunta, porque eso me permite retomar una lámina que yo utilicé en mi presentación, en donde aparecen los resultados de la composición de los residuos en el municipio de Berriozábal. Desde 2 universidades chapanecas hicieron una investigación muy seria, muy completa en Berriozábal, de justamente qué residuos se generan, quiénes los generan, de qué tipo son, qué está pasando con ellos, qué infraestructura tienen y no tienen, y a partir de ello hacen toda una propuesta de justamente de enfocarse a cómo reducir esa generación y aprovechar lo que ya tienen. Entonces, lo que acaba de decir Froilán es cierto. No faltan en Chiapas universidades. Yo soy una fanática de la lectura de publicaciones que vienen de esas universidades, incluyendo Ecosur. Y entonces, déjenme proponerles algo. Y por favor, yo creo que podemos organizar, como dije, pequeños grupos de trabajo para hacerlo. En Querétaro, siguiendo un proceso que se llevó a cabo en Hannover, Alemania, en donde se invitó a autoridades de las principales universidades del mundo, incluyendo México, a discutir justamente el papel de las universidades como creadoras de cultura, de capacidades, etcétera, para hacer frente al cambio climático y incrementar la resiliencia ante sus fenómenos. Pues de ahí surgió un manifiesto interuniversitario con compromisos específicos que incorporan la economía circular en todos los niveles de enseñanza, en la investigación, en la extensión universitaria. Y Querétaro, como estuvo representada una universidad, el Tecnológico de Monterrey en Querétaro, en ese conjunto de universidades, siguió ese ejemplo y ya tenemos este manifiesto interuniversitario de Querétaro que yo he difundido ampliamente para que todas ellas desarrollen estos 12 compromisos. Y les puedo asegurar que no pasa un día donde no aparezcan nuevos programas de economía circular de diferentes niveles de educación y proyectos. Entonces, déjenme proponerles, por ejemplo, estoy diciendo, consulten mi página electrónica que ya se convirtió en una enciclopedia y eso no es lo que necesitamos. ¿Por qué no armamos con ustedes, las universidades chiapanecas, una plataforma digital en donde coloquemos documentos clave para guiar a los estudiantes que quieren hacer trabajo social, que quieren hacer tesis, que quieren hacer proyectos, para que los puedan hacer? Con mucho gusto yo me sumo y les contribuyo con todo lo que yo tengo para ponerlo a su disposición en esa plataforma digital. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya no tenemos más manos levantadas. En el chat del Zoom tenemos un cuestionario y en este momento les voy a compartir la pantalla para que los que están por vía digital, por favor, lo puedan contestar. Y ahorita les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes con su teléfono copiar la liga en su buscador de internet y
No sé si se va a poder ver muy bien. Sí. Y entonces los que están de manera presencial también nos hagan el favor de contestar el siguiente cuestionario. Si pueden, por favor, copiar la liga en sus teléfonos. Sobre todo esto es para saber de qué manera les gustaría, si les gustaría seguir en contacto y de qué manera ustedes se ven participando o ya participan en la economía circular. Em, y esto tenemos ya un registro entonces de ustedes, ¿no? Con esto terminaríamos la forma virtual del seminario y los dejamos en las sedes presenciales con las personas que están a cargo de cada sede presencial para terminar en la siguiente media hora con mesas de trabajo o lo que ustedes en cada uno en sus sedes crea que es necesario y hayan preparado para terminar el seminario. Entonces, estaré esperando por aquí unos 5 minutos más para que puedan llenar la forma y de manera digital la copien también en el chat. Y si quiere dar unas palabras de cierre, doctora Cortinas. Creo que la doctora salió de cámara. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Les agradecemos a todos su participación. Hubo muchísima respuesta para este primer ¿Me seminario. escucha? Estamos muy contentos. Froilán, le gustaría cerrar con algunas palabras? Froilán tiene su micrófono. Sí, muy agradecido con ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, muy agradecido con su esfuerzo y como chiapaneco me siento muy orgulloso de que haya habido una respuesta de muchos municipios, de la Secretaría y de varias instituciones y al mismo tiempo, pues creo que las universidades juegan un rol fundamental, como bien lo decía la doctora Cristina Cortinas, y bueno, considero que es un momento muy importante en que incluso lo ha convocado el señor gobernador y la presidenta para poder articular desde las universidades y con la construcción de materiales que incluso las áreas de comunicación, las áreas de pedagogía, las áreas que permitan hacer más dúctil y asequible esta información para llegar exactamente a la sociedad civil y a los niños que debemos de formar y sobre todo a los adolescentes. Creo que hay una transición que incluso puede ser un proyecto que se inserte en lo del primer empleo o bien en estos jóvenes construyendo el futuro, que pueden ser parte importante de cómo construir una agenda con ellos en la transformación de una cultura hacia una economía circular. Entonces yo felicito a todos y a todas las que participaron y sobre todo siempre agradecerle a Cristina su dinamismo y emoción para hacer que esto sea una construcción de un proyecto de largo aliento. Muchas felicidades a todas y a todos y pues que sea un éxito lo que sigue en cada una de las sedes. Felicidades. Gracias, Froilán. Doctora, ¿le gustaría cerrar el seminario en lo que terminan de copiar la liga las personas presenciales y con esto terminaríamos la transmisión? Así es. De entrada, ¿Poner no, su cámara? sí. De entrada, yo creo que nos debemos felicitar todos y todos y todas y cada uno de nosotros y nosotras, porque en realidad, de veras, este ejercicio lo hemos estado preparando durante no menos de un mes, hemos hecho simulacros para medir los tiempos, para prepararla. Vean ustedes cómo hemos cuidado todo, desde las pantallas que aparecen en el fondo, desde la forma uniforme en la que se presentan los temas. Bueno, a mí me parece que este reto de haber abierto salas que se convirtieran en sedes para recibir la señal, yo los estoy viendo ahí en la Universidad Politécnica, es tan emocionante ver
la sala llena y ver a los jóvenes participando y a sus profesores y demás. Esto es verdaderamente, de veras les digo, inédito, pero está quedando grabado y va a estar disponible para que el público, quien quiera dentro y fuera del país, lo pueda vivir en la experiencia. Yo creo que esto es lo que nos dejó la herencia, el COVID, de que estuvimos encerrados en casa, pero vieron eso, no nos limitó para comunicarnos, sino al revés, abrió una puerta de posibilidades que no son muy costosas, la verdad, y por eso les ofrecemos esta posibilidad de que se formen pequeñitos grupos de trabajo para ir abordando temas específicos y como lo dice Froilán, creo que después de que contesten ustedes esta encuesta es importante para nosotros. Sí queremos una reacción y es muy visible lo que ustedes respondan. Así es que adelante y nuevamente mis agradecimientos a todos y a todas que hicieron posible que esto suceda. Hasta pronto, yo espero. Muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos la transmisión. Espero que hayan podido copiar el link las personas que se encuentran de manera presencial. Eh, eh, Tendremos las imágenes del proceso de las respuestas para todos, para que todos las consulten. bueno, podemos. Porque esperar unos minutos no cuesta nada. Sí, han contestado 60. Eso es magnífico. Sí, muéstrales cómo van las respuestas, por favor. Sí. Verlo es algo que cambia cómo ve uno las cosas. Ok, tenemos 61 respuestas hasta el momento, 62 ya. Muchísimas gracias por seguir contestando el cuestionario. Son 63 ya. Son apenas 7 preguntas muy básicas, que es el nombre, el correo, el municipio al que pertenece. Entonces tenemos de Berriozábal, Chiapas, Comitán de Domínguez, Ixtlahuacán, San Cristóbal de las Casas, Uchiapa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores. Fantástico. Y bueno, la mayoría dicen que son estudiantes. Tenemos 33 estudiantes y el segundo son docentes. Y los demás dicen alumno, cocinera tradicional, contador, estudiante de la universidad, estudiante de ingeniería ambiental, licenciado en contabilidad gubernamental. Hay un médico veterinario por aquí, un sector del sector privado. Eh, a las personas que dijeron que trabajaban, hay auxiliares administrativos. Estas son, no trabajan, son estudiantes, seguramente, pero bueno, tenemos aquí auxiliar administrativo, coordinador de auditoría, directora de programas educativos, empresario, estudiante, jefe de departamento de ingeniería ambiental, una maestra, no trabajo, profesora de investigación de tiempo completo, y los estudiantes están de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, de la UNACH, de la Facultad de Ciencias de la Administración de Campus 4 Tapachula, Chiapas, no aplica, de la UAN, de la UNACH, casi todos de la UNACH, de la Politécnica, y la mayoría, el 83%, contestó que sí le gustaría que lo contactáramos para seguimiento. Y aquí va a ser un poquito más elaborado porque es una respuesta abierta la que pusimos, pero bueno, la mayoría de las personas a la pregunta ¿qué problemática ubica en su municipio que pueden ser atendidos con enfoque de economía circular? Basura, residuos, el problema del agua, el tema de los residuos y la contaminación, mala gestión de residuos,
mucha basura, aprovechamiento de residuos, eh, tratamiento de basura, residuos, contaminación de agua, recolección y separación de basura, falta de agua, mucha basura en la ciudad, la basura, contaminación, escasez de agua, tratamiento de agua, no hay un basurero formal, residuos, el manejo inadecuado de residuos. Doctora, ¿le gustaría decir algo acerca de los residuos y la economía circular? No, por supuesto. Pero ¿saben qué? Los residuos no son un problema, son un recurso. Vean ahí, en lugar del problema, veamos lo que podemos construir entre todos, creando nuevos tipos de negocios, fuentes de empleo y de ingresos para todos ustedes, los jóvenes. Así es que vámonos para adelante. Las respuestas son muy buenas y tengamos frente a nosotros que tenemos que tener como forma de evaluar la eficacia de lo que hagamos, la recuperación de nuestros ecosistemas, porque ahí está muy clara que la contaminación del agua, de los suelos, de la biodiversidad es importantísima. Adelante. Por último, tenemos cómo se ubica usted en el proceso de la economía circular y un 30%, un 29.7% se ubica como activista, un 18% como tomador de decisiones, están empatados como una organización y un generador, y los demás son más pequeños: transportista, centro de acopio, vinculador. Entonces, estas son las respuestas al cuestionario que tenemos y ya seguimos sumando respuestas. Les agradecemos muchísimo a todos los que han contestado. Estaremos en contacto por medio del el correo que ustedes dejan en este cuestionario. Pero la última respuesta es fundamental. Las personas que estamos, somos la solución. O sea, no estamos viéndonos como el problema, nos estamos viendo como personas activas, propositivas, actuantes. Así es que adelante. Gracias, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Con esto cerramos la transmisión. Les agradecemos su participación y seguiremos en contacto. Bonita mañana. Gracias, Ale, por tu guía. Gracias a todos.